Estimados profesores, les quiero dar alguna información general sobre el instrumento de evaluación aplicado en el mes de mayo, un instrumento preparándonos para el CIMSE, y es importante que ustedes conozcan toda la estructura de este instrumento para que ustedes puedan profundizar, focalizar y generar nuevas estrategias de aprendizaje, sobre todo en aquellos elementos, habilidades o estrategias que debemos mejorar. En primer lugar, ustedes recibieron una matriz, que es la que está acá, este recuadro del lado superior izquierdo, donde están cada una de las preguntas con las habilidades, con el nivel, el ítem que corresponde en la prueba, el nivel taxonómico que evaluó y la respuesta correcta. En este instrumento se aplicaron 5 textos de distintas características, textos narrativos, textos informativos y también un poema para poder evaluar entonces en distintas dimensiones la comprensión lectora de los estudiantes. También ustedes tienen los niveles adecuados o elementales, que son los niveles que se indican en el CIMSE, o sea, las preguntas elemental, por ejemplo, como la pregunta 1 es una pregunta de un nivel más fácil, donde la comprensión es más directa, por lo tanto, podríamos esperar que todos los estudiantes estuvieran logrando las preguntas de nivel elemental. Las preguntas de nivel adecuado son preguntas con un poquito, con un nivel de exigencia mayor, por tanto también es importante que ustedes analicen cada una de estas preguntas para que preparen a los estudiantes no para rendir el CIMSE, sino para desarrollar habilidades de la comprensión lectora que hoy día están a nivel tan bajo en nuestro país. En esta tabla de especificaciones con filas azules y blancas, tenemos la distribución de todas las preguntas y de las habilidades que se evaluaron en el instrumento, que es importante que ustedes comprendan que el instrumento tiene una distribución equitativa en términos de complejidad, que este es el primer CIMSE, es más simple para los niños, vamos a ir aumentando los niveles de complejidad y fuimos viendo que, por ejemplo, para el primer texto narrativo se incorporaron 6 preguntas, para el segundo, que era informativo, 4, para el poema 5, etc. Entonces ustedes pueden ir observando que cada uno de los tipos de texto tenía distribuida las habilidades de localizar, interpretar y reflexionar, y las taxonomías de comprender, análisis y síntesis, y las preguntas que se indicaban a nivel elemental o adecuado. Por ejemplo, en el primer texto de 6 preguntas, eran 3 de localización, 3 de interpretación. No había ninguna pregunta de reflexión. De estas 6 preguntas, 3 tenían nivel de comprensión a nivel taxonómico y 2 nivel de análisis y una de síntesis. De estas 6 preguntas, 4 eran de un nivel elemental y 2 de un nivel adecuado. ¿Ya? Entonces, cada una de estas va a sumar siempre 6. Ese es el encuadre de la tabla de especificaciones. Entonces podemos ver, por supuesto, y ustedes van a analizar con los niños, que hay textos que son más simples, como el primero. El segundo texto, si bien es más simple, pero también habían preguntas de mayor inferencia. El texto más complejo generalmente son los poemas o el texto informativo. Y terminamos con un texto narrativo. Veamos qué sucedió con la generalidad de las preguntas. Nuestros estudiantes, ustedes podrán ver en el informe y también en las planillas Excel que están disponibles para ustedes en la página de la fundación, en la página que se disponen todos los informes, donde ustedes pueden tener acceso. Aquí en la hoja de respuesta se lee por un escáner y va indicando, registrándose en cada una de las preguntas, ¿verdad? De la 1 a la 25, aquí tenemos que Antonella, la 1 le puso C, la 2 B, la 3 A, y cuando va marcando verde es porque están correctas y cuando marcó rojo es porque están incorrectas. Entonces, claramente yo puedo ver los estudiantes que tienen más preguntas incorrectas, como es el caso de Doriluz, ¿verdad? Tiene bastantes preguntas incorrectas, una X, que significa que no respondió o está anulada,
Y así entonces yo puedo tener una visión general de dónde necesitan mis estudiantes apoyo. Por ejemplo, aquí Diego Alejandro respondió hasta la pregunta 6 y después no respondió. Entonces hay que preguntar cómo ayudamos a estos estudiantes, qué herramientas necesitan, más tiempo, más concentración, o se le olvidó pasar a la hoja de respuesta. ¿Qué pasó con Diego? Eso es importante que este análisis lo hagan en conjunto. Ojalá estén todos los docentes de lenguaje del cuarto básico con sus equipos PIE para poder trabajar en conjunto, en colaboración y de forma integrada. Estas cosas las podemos trabajar en historia, en ciencia, toda la comprensión lectora es transversal. También tenemos en el informe, ustedes van a encontrar que cada estudiante tiene su propia nota y su resultado, que esto también les sirve a ustedes para completar a lo mejor alguna nota del semestre o un porcentaje al semestre, pero que los estudiantes sepan cuál es la nota que obtuvieron para que también ellos vayan generando mayor sentido de responsabilidad con esta evaluación. En esta otra tabla que también aparece en el informe, que es muy valiosa, para mí me gusta mucho esta tabla, porque yo aquí tengo las preguntas 1 a la 25 y tengo las alternativas A hasta la D, en este caso, y la E no se incluyó en esta prueba, y la X, que son los niños que no respondieron o que no respondieron principalmente. ¿Ya? Entonces, las verdes son las preguntas correctas y las otras son las preguntas donde los estudiantes respondieron. Por ejemplo, veamos la pregunta 4. Hay un 4% de estudiantes que respondieron a la alternativa A. El 0% de los estudiantes respondió a la alternativa B y el 89% de los estudiantes respondió a la alternativa C y el 7% a la alternativa D. Entonces yo puedo aquí analizar y ver después cuáles son los estudiantes de la pregunta 4, por ejemplo, que yo puedo ir aquí a la tabla maestra y puedo revisar que en la pregunta 4 me voy a la columna de la pregunta 4 y puedo ver, por ejemplo, que Brisa Bautista respondió la A. Ella está dentro del 4%, ¿ya? Y ahí me voy preguntando por qué respondió la A, qué estuvo pensando, por qué se equivocó. Y aquí yo puedo hacer la retroalimentación mucho más directa con mi estudiante. No lo voy a poder hacer de todas las preguntas, pero al menos cuando yo modelo una retroalimentación al estudiante y le digo, Brisa, ¿por qué respondiste la 4 y le pusiste la A? Quiero saber en qué estabas pensando, ¿ya? Y así puedo ir viendo, por ejemplo, en alguna pregunta donde la dispersión es más evidente. Por ejemplo, la pregunta 21. La pregunta 21, si yo me voy acá abajo a la tabla, que no tengo el lápiz para esta grabación, pero en esta tabla de abajo, yo me voy a la pregunta 21 y veo que la A, el 25% respondió la A, el 25% respondió la B y el 29% respondió la C, que era la correcta. Y un 21% no respondió. Significa que esta pregunta o fue muy difícil, o no la entendieron, o simplemente podría estar mal formulada. Yo tengo que analizar las preguntas que podría que los niños se hayan confundido. Y voy a mirar la pregunta 21 acá en la primera tabla maestra y veo todos los niños que se equivocaron. Por ejemplo, tenemos que Bruno Alonso Díaz respondió la pregunta B. Entonces, ya, ¿por qué Bruno? Pero sin embargo, Alonso Castañeda respondió la pregunta correcta. Y aquí yo puedo generar un diálogo con los estudiantes para que ellos hagan un análisis. ¿Por qué respondiste? ¿Dónde encontraste la respuesta? ¿Qué pistas en el texto te dijeron que la respuesta correcta era la B? Y es lo más importante después de una evaluación que ellos hagan un proceso de retroalimentación, obviamente liderado por el docente, pero también entre ellos pueden retroalimentar cómo procedieron en cada una de las preguntas. Luego tenemos aquí, bueno, los anteriores, estos eran ejemplos del cuarto B. La profesora puede mirar los mismos resultados en el cuarto A. Aquí tengo también otro tipo de gráfico que me muestra las 25 preguntas del cuarto A y del cuarto B. Yo aquí estoy comparando y puedo ver que hay una similitud en la coherencia de la respuesta de los niños. Veo que la pregunta 9 es la más baja
o una de las más bajas en el cuarto A y muy baja en el cuarto B. O la pregunta más alta es la 1 y la 2, que ya dijimos que ese era un texto muy simple, con preguntas muy directas de nivel elemental. Tenemos casi el 100% de los estudiantes que responden. Entonces yo tengo que preguntar, ¿qué estudiante se equivocó en la número 1? Vamos a ver atrás. Y en la número 1 tengo que no se equivocó ningún estudiante, sino que Tiare Jeromino, creo que se llama, ella no respondió la número 1, ¿ya? O no la respondió porque no supo o porque se la saltó, pero podríamos decir que ese nivel de pregunta número 1, todos los niños la manejan correctamente, ¿ya? Entonces, lo importante, profesores, profesoras y equipo, es que ustedes vayan analizando una por una el desempeño de sus estudiantes. Después, en los informes, también ustedes van a encontrar cuántos estudiantes estuvieron presentes y cuántos ausentes para que también puedan aplicarle la prueba a los niños que no vinieron. Y esta tabla que es muy importante, este gráfico de torta, donde están los niveles de logro. Por ejemplo, en el cuarto A tenemos un 43%, que son 12 estudiantes en un nivel insuficiente, es decir, estudiantes que están con una comprensión lectora insuficiente. Y acá tenemos que ver cuáles son nuestros estudiantes, en cuáles son sus errores más frecuentes, cómo los podemos retroalimentar, qué plan de mejora podemos hacer con el equipo PIE, qué tareas podemos entregar a lo mejor para las otras asignaturas, cuando estos estudiantes lean en historia o estén trabajando en ciencia, qué estrategias transversales vamos a utilizar. Y en este curso tenemos que 11 niños, que es el 39, está en un nivel adecuado. O sea, yo me voy a los extremos. Tengo casi 11 y 11 o 12 y 12 en un nivel insuficiente y otro en un nivel adecuado. Y tengo un 5 estudiantes que están en un nivel elemental, o sea, están avanzando. Aquí es importante que nosotros entonces generemos estrategias de trabajo en equipo, colaborativo, entre pares, que a veces aprenden mucho más rápido, para poder compensar sobre todo el nivel insuficiente. Después tenemos en el cuarto B, que no es similar al cuarto A. En el cuarto B tenemos un 48% en un nivel adecuado, eso estamos casi en el 50%, mucho más, tenemos 13 niños, tenemos solo 6 en el nivel insuficiente y tenemos 30 en el nivel elemental, 30%, 8 estudiantes. Entonces aquí también se nos ve el panorama un poquito mejor, sin embargo tenemos que ver cómo estos 6 niños los vamos empujando hacia arriba, como el 48% lo fortalecemos y el 30% también lo fortalecemos. Veamos algunos ítems, yo seleccioné los ítems más bajos. Por ejemplo, en este texto, creo que era el segundo, el texto que aparece en el texto, que en la prueba, perdón, es un texto informativo que habla del suricato, que es un animalito, ¿verdad?, que vive en el desierto de África, etcétera. Están enumerados en párrafo para que los niños sepan que en cada párrafo yo puedo extraer ideas. Aquí ustedes pueden enseñarle a separar y hagan un recuadro en el párrafo 1. Yo hago un recuadro y les digo ya, ¿qué dice el párrafo 1? ¿Ya? Que tiene un nombre científico. ¿Qué significa que tenga un nombre científico? Es como decir, yo me llamo Claudia, ese es mi nombre científico, pero todos me conocen por, no sé, Lola, ¿ya? Entonces, vamos generando estrategias de comprensión lectora en la lectura cotidiana que ustedes tengan en la sala. Por esa razón es importante que ellos aprendan a reconocer cuántos párrafos tiene, qué se habla en cada párrafo, cuáles son las palabras clave, qué preguntas le podemos hacer a los párrafos, cómo podríamos anotar la información que extraemos de cada párrafo, cómo la podríamos organizar, podríamos dibujar, tener una tabla con los datos, etc. En la pregunta número 9, que es una de las más bajas, el cuarto A tuvo un 41% de logro en la alternativa correcta, que era la A. Acá ellos tenían que extraer una información que no era solamente
de este párrafo, sino que yo podía extraerla también de todo el conjunto de la lectura, porque dice que debido a su comportamiento afable y simpático, los suricatos suelen ser domesticados. Era una inferencia ser afable. ¿Qué significa ser afable? Y además dice y simpático, o sea, está completamente relacionado y ser domesticado, o sea, algo que es afable y es simpático, es domesticado, quiere decir que hay una conducta, entonces un comportamiento que podría ser cordial. Huraño, no podría ser huraño porque no podría ser domesticado. Tacaño no tiene relación con el texto porque tacaño es un comportamiento humano. Desconfiado tampoco aparece en el texto. Entonces, esta palabra independiente que los niños no sepan lo que significa afable, ellos la pueden inferir. Vemos que el cuarto A tuvo un 41% de logro. Estos gráficos no significa que el rojo sea lo malo, sino que el rojo es la A, la naranja es la B, la verde es la C y la D es la azul, ¿ya? Entonces, como yo ya sé que la pregunta correcta es la A, voy a mirar que el cuarto A tuvo un 41% de logro, pero tenemos que el 19% dijo que era uranio. Entonces aquí yo tengo que ir a preguntarle a los niños, a ver, ¿quién le puso uranio? ¿Por qué dijiste que era uranio? ¿Dónde salía eso? ¿Cómo lo inferiste? El 11% dijo que era tacaño. ¿Por qué pusieron que era tacaño? Etcétera. En el cuarto B aún le fue de menor resultado porque la respuesta correcta, que era la A, tiene solo un 14%. Es decir, el vocabulario yo debo trabajarlo a nivel de inferencia. El vocabulario se infiere a partir de los datos. ¿Cómo se imaginan que era el suricato? Dibujemos el suricato, hablemos del suricato, conversemos con el suricato. ¿Cómo era? Era afable. ¿Qué significa cordial? Entonces son palabras que los niños ya tienen que ir conociendo, utilícenla en su vocabulario cotidiano, aumenten cada día, ustedes como profesores tienen que tener un vocabulario rico para que ellos puedan tener ese estímulo. En este texto fue más complejo para ellos, a pesar de que tenían menos lectura, porque es un texto con información que no es tan común para ellos, ¿verdad? Y acá tenían que hacer una inferencia que tenía que ver con una síntesis de la lectura. ¿De qué se hablaba en esta infografía? Y era fácil, se hablaba de la vida de un escritor. También fue bajo el nivel entre un 48 y un 43%. Aquí vemos que la pregunta B tuvo un 15%, la pregunta C un 4%, la D un 19%. ¿Por qué los niños respondieron la D? Si aquí no están hablando de los poemas, aquí están hablando de la vida de una persona y específicamente de un escritor. Y lo mismo pasa en el cuarto B, que por ejemplo un 21% puso la C, hablan de la infancia. Eso no es correcto, no se está hablando de la infancia, se está hablando de la vida. Entonces, ¿cómo reconocemos la información? ¿Cómo generamos síntesis a partir de esta lectura de la información que me entrega este texto? ¿Cómo yo genero una síntesis para poder inferir que esto era la vida de un escritor? Y también acá, la 17, que estuvo muy bajo, 26 y 32%, el cuarto y el cuarto B. Aquí tenemos la dispersión de cada una de las alternativas. Podemos ver que el 26% respondió en el cuarto A, la B. Perdón, este es el cuarto, claro, la B, el 32%, el cuarto A, 26%, pero ellos pusieron el 33% la A. O sea, la mayoría de los niños del cuarto A respondió la A. Así que, y no tiene nada que ver con lo que se está hablando porque dice que por qué era excéntrico. También tengo que inferir. Aquí lo que es excéntrico no está definido y tengo que inferir que él para la época usaba unos trajes muy llamativos e innovadores. Bueno, con estos pequeños análisis creo que les podrá servir a ustedes para enriquecer sus prácticas, mejorar la enseñanza en las clases, puntualizar en los estudiantes estrategias. Cuando ustedes lean un texto, no se vayan directamente a la guía de las preguntas, sino que generen
una batería de estrategias antes de llegar a la guía. La estrategia significa que el texto se raya, se subraya, se recorta, se dibuja, se hacen tablas. Yo puedo dibujar lo que dice el primer párrafo, puedo hacer una tabla para anotar todo lo que dice el primer párrafo, puedo hacerles preguntas. ¿Quiénes están? ¿En qué lugar están? ¿Dónde están? ¿Cómo se llama? ¿De qué se habla? ¿Qué se dice? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los personajes? ¿Dónde fueron? Etcétera. Entonces, estimadas y estimados profesores y equipo, espero que con esta evaluación tengan también más herramientas y poder ir implementándola para que en una próxima evaluación veamos alguna mejora en estos resultados, que si bien no están mal, los estudiantes de los cuartos obtuvieron un 4.7 y un 4.2, es una evaluación aceptable, pero podríamos mejorarla, por supuesto, conforme vayan pasando los meses de este año. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.